La prueba T-de-Student es un tipo de estadística deductiva que se utiliza para determinar si hay una diferencia significativa entre las medias de dos grupos. Esta prueba compara dos medias en muestras independientes. El procedimiento para comparar las medias es usando la T-de-Student para dos muestras independientes con varianza independiente. Consta de 8 pasos. El primero es la formulación de hipótesis nulas y alternativa. El segundo es la verificación del cumplimiento de los requisitos de aplicación. El tercero es la estimación de la varianza conjunta, luego calcular la diferencia entre las dos medias. Después de esto sigue calcular el error estándar de la diferencia de medias, después calcular la T-de-Student, después comparar con las tablas de la T-de-Student y por último las conclusiones. Evalúa si dos grupos difieren entre sí, de manera significativa, respecto a las medias de variable. Hipótesis. Esta se refiere a la diferencia entre dos grupos de manera significativa y la variable se refiere a la comparación de una variable. Si estas son diferentes, se hacen varias pruebas T. Caso y tipo de variable de la prueba T. Este test compara dos medias en muestras independientes. Se aplica cuando la variable comparada es cuantitativa y que solamente existan dos grupos en estudio. El test de Welch es utilizado para dos medias independientes con varianzas heterogéneas y es preferible por muchas propiedades, pero requiere de hacer dos modificaciones. La primera es que en el denominador T-de-Student, en vez de utilizar una única varianza ponderada, se deben usar las varianzas de cada grupo segmentadamente para calcular el error estándar. El segundo modificación que se les debe de hacer es en los grados de libertad, que ya no son n-2, sino que deben calcularse usando la fórmula más compleja. Continuando con la presentación, yo les voy a explicar el ejemplo donde utilicemos la prueba T-de-Student para probar hipótesis. Vamos a suponer que se desea comparar a dos grupos de estudiantes respecto a su habilidad de lectura después de haber impartido a uno de ellos un programa institucional. De acuerdo con el diseño empleado, los alumnos del primer grupo deberían tener una ejecución inferior a la mostrada por los estudiantes del segundo grupo. Aquí tenemos la tabla de datos con el grupo 1 y con el grupo 2. Y tenemos las siguientes hipótesis, que dice la hipótesis alternativa, que la media del grupo 1 sería menor a la media del grupo 2. O también la hipótesis alternativa que dice que la diferencia entre las medias sea menor a 0 y se espera una diferencia negativa. La hipótesis nula, tenemos que la media del grupo 1 sea mayor o igual a la media del grupo 2, o también decir que las diferencias de las hipótesis sería mayor o igual a 0 y la diferencia sería positiva o mínima. Para proceder a la prueba, necesitamos calcular la media y la varianza de ambos grupos. Aquí tenemos que n es igual al número de datos de ambos grupos, tanto del grupo 1 como el 2. Tenemos la media y la varianza. Y esto que es el error estándar. Como se puede ver, la media del grupo 1 es menor a la media del grupo 2. Y como propone la hipótesis alternativa, por lo que procedemos a medir qué tan grande es la diferencia entre las medias. Como primer paso se obtienen los intervalos de confianza del 95% para ambos grupos, grupo 1 y grupo 2, y estos son sus intervalos de confianza. En segundo lugar, se examinan las varianzas y para esto se utiliza la prueba del valor W de Levine, que mide la condición de homoscedasticidad,
que es para medir qué tan aproximadas están las varianzas. Podemos continuar asumiendo que las varianzas son homogéneas debido al cálculo y calcular el error estándar de la distribución muestral de las diferencias a partir de esta fórmula. Para finalizar y hacer la comprobación de las hipótesis, tenemos que fijarnos en la t y en la probabilidad de error, que es de 0.01. Como la prueba t da menor a la probabilidad de error, podemos decir que la diferencia entre ambos grupos es significativa y que la hipótesis alternativa estaba en lo correcto y que el programa institucional que se ha impartido ha sido de gran influencia sobre las habilidades de lectura. Esa es toda mi participación. Muchas gracias.